Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Pati. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 24 de agosto. Ayer lunes arrancó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de 51 municipios del estado. También ayer inició la administración de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las personas de 18 a 29 años de los municipios de Canacín y Tizimín, por lo que con esta jornada se cubrirá a este sector de la población de 105 municipios del estado y solo quedará pendiente Mérida. Las dosis de la farmacéutica AstraZeneca se administrarán del lunes 23 al viernes 27 de agosto de la siguiente forma. Hoy martes se administraron segundas dosis a las personas de 40 a 49 años de las localidades de Cacalchen, Celestún, Cenotillo, Concal, Chaxinquín, Chancom, Oxuscap, Progreso, Tzitzantún y Tzilam de Bravo. Mañana miércoles 25 se administrarán segundas dosis a adultos de 40 a 49 pertenecientes a las demarcaciones de Espita, Jocabá, Joctún, Jomún, Jují, Junucmá, Ixil, Izamal, Maxcanú y Cagua. En lo que corresponde al jueves 26 de agosto se aplicarán segundas dosis a la población de 40 a 49 años de Quinchil, Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Cantunil, Mayapán, Sotuta, Muxupip y Mocochá. Finalmente, el viernes 27 concluye este proceso con las segundas dosis a personas de 40 a 49 años de Pichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 255 pacientes en hospitales públicos. 52.830 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 60.600. Hoy se detectaron 282 nuevos contagios de coronavirus. 120 en Mérida, 42 en Canacín, 16 en Valladolid, 14 en Maxcanú, 11 en Humán, 10 en Progreso, 9 en Tizimín, 8 en Acanque, Izamal y Motul, 5 en Junucmá, 4 foráneos, 3 en Concal, Ticul y Tixcocop, 2 en Chancom y Tzitas, 1 en Canzacap, Chaxinquín, Chapap, Tzoncahuich, Jalachó, Quinchil, Maní, Opichén, Seyé, Tequit, Tinum, Tixpehual, Tzucacab y Yobaín. De los 60.600 casos positivos, 513 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 36.104 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.803, en la zona oriente 9.257, en la zona centro 3.364, en la zona sur 5.184 y en la zona poniente 8.496. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 8 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 7 a 100 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y obesidad. 7 residían en Mérida, 1 en Zitas, 1 en Tixcocop, 1 en Jocabá, 1 en Semul, 1 en Benito Juárez y 1 en Cozumel, estos dos últimos municipios del estado vecino de Quintana Roo. En total, son 5.396 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.119 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 255 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.